Hola, en esta entrega te estaremos hablando sobre balanceo de ecuaciones químicas. Una ecuación química, describo, se utiliza para describir las reacciones químicas y en ella pues están las sustancias que reaccionan, que se denominan reactivos, están las sustancias que se forman, llamadas productos, y las cantidades relativas de las sustancias que intervienen a estas cantidades las definen los coeficientes estequiométricos. Ahora, ¿cómo se escribe una ecuación química? Antes de la flecha se colocan los reactivos, después de las flechas se colocan los productos, como este es el caso. Entonces, las reacciones químicas implican una transformación de una o más sustancias en otras o más sustancias diferentes, es decir, pueden formarse una sustancia o más de una sustancia. Lo que es cierto es que una reacción química es totalmente diferente a un cambio de estado. En un cambio de estado o cambio de fase simplemente es un cambio físico donde se conservan las propiedades químicas de las sustancias. Por ejemplo, el agua puede pasar de la fase sólida a la fase líquida, pero sigue siendo un compuesto que está formado por dos átomos de hidrógeno, y un átomo de oxígeno. Observen que el agua sólida tiene dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, y el agua líquida tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Cómo conserva el compuesto la composición química? Es decir, solamente hubo un cambio físico. Eso es lo que involucra un cambio de fase. Ahora, en una reacción química es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque tú puedes partir de una o más sustancias y obtener sustancias totalmente diferentes una vez que ocurre la reacción química. Por ejemplo, aquí tienes el metano, que es un gas ligero que reacciona con el oxígeno, el que nos permite a nosotros llevar a cabo muchísimas reacciones en el organismo, es decir, lo que respiramos. Y observen cómo forma CO2. El CO2 es tóxico en concentraciones altas para los humanos y forma también agua. Vean que el metano, por ejemplo, está formado por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Y los productos, ninguno de los productos que se formaron tienen esa composición. El oxígeno tiene 2 átomos de oxígeno, ninguno de los productos formados tiene esa composición. Y eso significa que ha ocurrido una reacción química. Por lo general, desde el punto de vista visual, a veces las reacciones químicas se pueden percibir por la formación de gases, un cambio de color, pero desde el punto de vista analítico, tú puedes comprobar que se ha formado una reacción química cuando compruebas que los productos que se obtienen son totalmente diferentes al material de partida. Y esa es la diferencia entre una reacción química y un cambio de fase. Veamos, ¿será esto una reacción química, sí o no? Observen que el producto que tenemos acá es totalmente diferente al material de partida. El sodio es un metal altamente reactivo, el cloro es un gas de color verde que es altamente tóxico. Al respirarse puede causar graves daños al sistema respiratorio y incluso puede ser fatal para la persona que respira esta sustancia. Y al combinarse forma el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es también conocido como la sal de mesa. Entonces, ahora observen que el material del producto que se obtiene es totalmente diferente al material de partida, en consecuencia es una reacción química. Ahora, ¿cómo balancear esas ecuaciones químicas? Para que una ecuación química esté balanceada, o sea, verificamos que una ecuación química está balanceada cuando el número de átomos del lado de los reactivos el número de átomos de cada elemento del lado de los reactivos es igual al número de átomos de cada elemento del lado de los productos. No existe un formulario que te permita a ti decir cómo sigue este patrón para balancear una ecuación química. ¿Por qué? Porque el método que vamos a usar es el método del tanteo o el método de ensayo y error. Entonces simplemente sigue algunas reglas generales, como son: primero balancear los metales y luego los no metales, después de eso balancear los hidrógenos y finalmente de último balancear los oxígenos.
Vamos con un ejemplo en particular, cómo balancear una reacción química. Tenemos esta reacción química acá. Esta es la ecuación que me indica los reactivos, que son el C2H6O, el oxígeno, los productos que son CO2 y agua. Entonces, primero comenzamos con los metales de acuerdo a las reglas generales que describimos ahorita, pero resulta que esto no tiene metales, sino puros no metales. Comenzamos con el carbono, perdón, que es un no metal. Tengo de este lado 2 átomos de carbono y de este lado tengo un solo átomo de carbono. Entonces, voy a colocar un número detrás del compuesto. ¿Dónde colocar ese número? Del lado donde hay el menor número de átomos de carbono, que en este caso es del lado de los productos, y se coloca detrás del carbono, detrás del compuesto. En este caso, donde está el carbono, en este caso se coloca allí, colocamos un 2. Ahora vamos a balancear los hidrógenos porque no hay más no metales. Tengo 6 átomos de hidrógeno de este lado y 2 átomos de hidrógeno de este lado. Recuerden que el número se coloca del lado en el que hay el menor número de átomos de hidrógeno, que sería del lado de los productos. ¿Qué número colocamos allí? Un 3. ¿Por qué? 3 por 2 es igual a 6. Ahora tengo 6 átomos de hidrógeno, 6 átomos de hidrógeno. Y finalmente se balancean los oxígenos. Para balancear los oxígenos colocamos un 3 acá. ¿Por qué? Porque de este lado hay 4 y 3, 7 átomos de oxígeno. De este lado es donde había el menor número de átomos de oxígeno. Observen que de este lado había 3 átomos de oxígeno. Colocamos entonces el 3 allí. Ahora tiene 7 átomos de oxígeno, 7 átomos de oxígeno. Esos números que nosotros estamos dibujando se conocen como coeficientes estequiométricos. Y esos coeficientes estequiométricos son los que indican las cantidades de reactivos y de productos que participan en la reacción química. Siempre al terminar de balancear la ecuación química debemos verificar si está totalmente balanceada, y es lo que vamos a hacer a continuación. Tengo 2 átomos de carbono del lado de los reactivos, 2 por 1, 2, 2 átomos de carbono del lado de los productos. Hidrógeno, 6 átomos de hidrógeno del lado de los reactivos, 6 átomos de hidrógeno del lado de los productos. Tengo acá de 6 y 1, 7, 7 átomos de oxígeno del lado de los productos. Tengo 7 átomos de oxígeno del lado de los reactivos. Ahora, del lado de los productos y del lado de los reactivos. Ahora, esos coeficientes estequiométricos hemos dicho que indican la cantidad de reactivos y productos que intervienen en la reacción química. Entonces podemos escribir, cada vez que no haya un número aquí del lado de en el compuesto, se sobreentiende que va 1, así que esto significa, este coeficiente significa que reacciona un mol de ese compuesto, y este 3 indica que reaccionan 3 moles de oxígeno, este 2 indica que reaccionan 2 moles de CO2, y este 3 que tenemos acá indica que reaccionan que se forman 3 moles de agua. Se producen 2 moles de CO2 y se producen 3 moles de agua. Las relaciones podemos relacionar productos, reactivos, reactivos, productos. Es decir, esto se puede leer: un mol de este compuesto, que es un éster, forma 2 moles de dióxido de carbono. Un mol de este éster forma exactamente reacciona con exactamente 3 moles de oxígeno, o decir que 3 moles de oxígeno reaccionan con un mol de éster, o decir que por cada 2 moles de dióxido de carbono que se forma, reacciona un mol del éster, o por cada 3 moles de agua que se forman, reaccionan 3 moles de oxígeno. Es decir, la relación tú la puedes hacer, vuelvo y repito: reactivo, producto, reactivo, reactivo, producto, reactivo, producto, producto. Vamos con otro ejemplo de balanceo de ecuaciones químicas. También podemos relacionar esto en moléculas. Esto también te indica el número de moléculas que reaccionan en el compuesto, siempre y cuando ese compuesto forme moléculas. Aquí sería una molécula de esto, 3 moléculas de oxígeno, 2 moléculas de CO2 y 3 moléculas de agua. Ahora sí vamos con otro ejercicio. Aquí tienes el fósforo que reacciona con el cloro para formar el tricloruro de fósforo. Observen que de este lado comenzamos balanceando los metales, pero no hay metales, así que nos vamos con los no metales. Observen que hay 4 átomos de fósforo y de este lado hay uno solo. Debo colocar, como el menor número de átomos está del lado de los productos, colocamos de ese lado el número correspondiente. En este caso sería 4. Ahora tenemos 4 átomos de fósforo de este lado, 4 por 1, 4, y 4 átomos de fósforo de este lado. Ahora vamos a
balancear los cloros. De este lado tengo 2 y de este lado tengo 3. Siempre lo colocamos del mismo lado, del lado donde hay el menor número de átomos. De este lado tengo 12 y de este lado tengo 2. Así que corresponde colocarlo de este lado, que serían 6 átomos de cloro. Entonces verificamos que la ecuación química esté balanceada, y esos números, vuelvo y repito, que balancean esa ecuación química se conocen como coeficientes estequiométricos. Al verificar que la ecuación esté balanceada, tengo 4 átomos de fósforo del lado de los reactivos, 4 átomos de fósforo del lado de los productos. 6 por 2, 12, 12 átomos de cloro del lado de los reactivos, 12 átomos de cloro, 12 átomos de cloro del lado de los productos. Vamos y cómo se interpreta esos coeficientes estequiométricos que tenemos allí, que un mol de fósforo reaccionan con 6 moles de cloro para producir exactamente 4 moles de tricloruro de fósforo. Que esa relación también la podemos hacer en moléculas. Otro ejercicio de aplicación, aquí tenemos otra ecuación química para balancear. Comenzamos con los metales primero. El rubidio es un metal, comienzo con él, tengo un átomo de rubidio de este lado y 2 átomos de rubidio de este lado. Así que debo colocar un número de tal forma que al multiplicar por 1 me resulte igual a 2 átomos de rubidio. Ese número es 2, por supuesto, y ahora tengo 2 átomos de rubidio y 2 átomos de rubidio. El próximo elemento a balancear sería el azufre, porque ya no hay más metal. Ahora comienzo con los no metales. El azufre, de este lado tengo un átomo de azufre y de este lado tengo un átomo de azufre. Ahora ya no hay más no metales, sino hidrógeno. Comienzo con el hidrógeno. De este lado tengo 2 átomos de hidrógeno y de este lado tengo 2 por 1, 2 átomos de hidrógeno. Los hidrógenos están balanceados. Finalmente se balancean los oxígenos, serían 2 por 1, 2, más 2 serían 4 átomos de oxígeno de este lado, y 3 más 1 serían 4 átomos de oxígeno del lado de los productos. Por lo tanto, los oxígenos están balanceados. Recuerden que estos números que están acá, que balancean la ecuación química, se conocen como coeficientes estequiométricos. Verificamos que esa ecuación está balanceada, y para ello se debe cumplir que el número de átomos del lado de los reactivos debe ser igual al número de átomos de cada elemento del lado de los productos. Entonces tengo para el rubidio 2 átomos del lado de los reactivos, 2 átomos del lado de los productos. Azufre, 1 del lado de los reactivos, 1 del lado de los productos. Hidrógeno, 2 por 1, 2, 2 átomos de hidrógeno del lado de los reactivos, 2 átomos de hidrógeno del lado de los productos, y finalmente el oxígeno, 2 más 2 son 4 átomos, y aquí tengo 3 más 1 son 4 átomos del lado de los productos. Y eso significa entonces, este 2 implica que reaccionan 2 moles de hidróxido de rubidio, 1 mol de dióxido de azufre, 1 mol de sulfito de rubidio y 1 mol de agua. ¿Ok? Sí, ok. ¿Era eso? 1 mol de agua. Eso es... Ahora vamos con la siguiente ecuación química, vamos a balancearla. Sí. Tengo esta ecuación química acá, ¿ok? Entonces, comenzamos balanceando los metales. El metal que tengo acá es el calcio, tengo 3 átomos de calcio de este lado, y de este lado tengo un solo átomo de calcio. Por tanto, debo colocar acá un número. ¿Qué número sería ese? 3. Ahora comienzo balanceando los fósforos. Tengo acá 2 por 1, 2 átomos de fósforo, pero de este lado tengo 4. Significa que aquí detrás de este compuesto debo colocar un número de tal forma que multiplicado por 2 me dé 4. ¿Qué número es? Ese número es 2. Ahora observen algo curioso, que por eso es que esto se llama balanceo de ecuaciones químicas por tanteo. Al tratar de balancear los fósforos se ha desbalanceado el calcio, porque ahora tengo 6 átomos de calcio y de este lado tengo 3 átomos de calcio. ¿Qué hacer? Bueno, borro esto donde hay el menor número de átomos de calcio, ¿ok? Y ahora buscamos un número que multiplicado por 1 me resulte igual a 6. Y ese número es justamente 6, porque 6 por 1 es 6. Ahora tengo 6 átomos de calcio y 6 átomos de calcio. Para balancear las ecuaciones químicas deben tener paciencia,
deben ir probando los números que permitan hacer el balanceo y siempre verificando constantemente que esa ecuación va balanceada, ¿ok? Rectificar. Ahora vamos a balancear los oxígenos. Tengo acá 10 átomos de oxígeno, 6 por 2, 12, por 1, 12, serían 12 átomos de oxígeno más 10 átomos de oxígeno. En total tengo 22 átomos de oxígeno. Y de este lado sería 2 por 2, 4, más 4, 16. Me hacen falta 6 átomos. Pero ahora vamos a balancear los átomos de hidrógeno, perdón. De este lado tengo 2 átomos de hidrógeno y de este lado tengo 6 por 2, 12, 12 átomos de hidrógeno. Entonces debo colocar un número y ese número que debemos colocar sería 6 por 2, 12. Ahora tengo los hidrógenos balanceados. Finalmente se balancean los oxígenos, que serían 10 átomos de oxígeno por este lado, 6 por 2, 12, 12 átomos de oxígeno más 10 serían 22, 2 por 2, 4, por 4, 16 y 6 por 1, 6, serían 6 más 16, 22 átomos de oxígeno. La ecuación química está balanceada. Recuerden que estos números indican las cantidades de sustancias que participan en la reacción y podemos comprobar entonces ahora que la ecuación química está balanceada. Tenemos 4 átomos de fósforo, 2 por 2, 4, por 1, 4, 4 átomos de fósforo, y de calcio serían 2 por 3, 6, 6 átomos de calcio, 6 por 1, 6, 6 átomos de calcio de ambos lados de la ecuación. Ahora los hidrógenos, 6 por 2, 12, 12 átomos de hidrógeno del lado de los reactivos, del lado de los productos, 6 por 2, 12, 12 átomos de hidrógeno del lado de los productos. Con el oxígeno serían 10 átomos de oxígeno multiplicado por 6 por 2, 12, 12 átomos de oxígeno más 10, tendríamos 22 átomos, y aquí serían 2 por 2, 4, por 4, 16 del lado de los productos, más 6 por 1, 6, serían 6, más 6 átomos, 22 átomos de oxígeno. La ecuación química está balanceada. Ahora, recuerden que esos coeficientes estequiométricos indican que ha reaccionado un mol de este compuesto fosfórico que tengo acá y 6 moles de hidróxido de calcio para formar 2 moles de fosfato de calcio y 6 moles de agua. Un dato curioso que les voy a dar para adelantarles la información del siguiente video es que estos números solamente me afectan desde el punto de vista estequiométrico la reacción, pero lo que es en relación a la estequiometría de composición del compuesto, no. Es decir, este compuesto, el fosfato de calcio, sigue teniendo 3 átomos de calcio, 2 átomos de fósforo y 8 átomos de oxígeno aislado. Si yo aíslo este compuesto, esta reacción química, él sigue teniendo 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno y 1 de calcio. Este es el fundamento que quiero que graben para lo que es el cálculo de las masas molares. Cuando yo quiero determinar la masa molar de un compuesto que está formando que está en una reacción química, yo simplemente tomo el compuesto, que en el caso del agua sería en el caso del fosfato de calcio sería esto, sin incluir el coeficiente estequiométrico. En el caso de hidróxido de calcio sería sin incluir el coeficiente estequiométrico. Bien, entonces de esa manera tenemos 4 ejercicios, son 4 casos diferentes de balanceos de ecuaciones químicas, y esta es la base fundamental para lo que son los cálculos con reacciones químicas que tienen que ver, cálculos de moles de productos que se forman o masa de productos que se forman, reactivo límite, porcentaje de rendimiento, que eso lo vamos a hacer en la próxima entrega de estequiometría.